Esta noche nos adentramos en la increíble historia del hombre que vendió la Torre Eiffel no una, sino 2 veces. Así que es momento de relajarse y prepararse para dormir plácidamente. Antes de que te acomodes en tu lugar cómodo, tómate un momento para darle like al video y suscribirte al canal. También déjanos saber desde dónde nos estás mirando y qué hora es ahora. Hazlo ahora, porque ya es hora de relajarse y bajar las luces. París en los años 1920 estaba viva. Los corchos de champán explotaban, los clubes de jazz vibraban y las luces del Art Deco destellaban hacia los astutos visitantes. París ofrecía posibilidades infinitas. Los viajeros se agolpaban a la orilla del Sena por la noche. Turistas británicos con trajes de colores pasteles, expatriados estadounidenses e industriales europeos con grandes carteras. Era el lugar perfecto para un estafador ingenioso con una historia convincente que vender. Para Victor Lohnard, la ciudad vibraba con humo de cigarrillos y carteles coloridos. Él no siempre fue Lohnard, ni estuvo siempre en París. Nacido en un pequeño pueblo en la frontera de Austria, quedó cautivado por el mundo más allá de las montañas. Mientras otros chicos cuidaban ovejas, Víctor observaba a los viajeros en sus automóviles de líneas elegantes. Se dio cuenta de que los más persuasivos podían venderle a los campesinos cualquier cosa, desde medicinas inútiles hasta confusas pólizas de seguros. El joven Víctor descubrió que una buena historia valía más que el oro. Fue entonces cuando los lugareños le pusieron el apodo de Lar el Zorro, después de que cambiara baratijas sin valor por un preciado rifle de caza en un pueblo donde rápidamente se esparció el rumor. A medida que crecía, aprendió a dar forma a las percepciones de las personas para ver lo que quería. Cuando llegó a la adultez, su habilidad era afilada. Dominaba varios idiomas, estudiaba psicología y perfeccionaba su comportamiento sofisticado. Había ganado una fortuna considerable gracias a sus estafas en toda Europa. Falsificación de cartas, suplantación de nobleza en eventos sociales y venta de antigüedades casi nuevas. Cada vez que era investigado por las autoridades, desaparecía, reapareciendo en Viena, Milán o Berlín, siempre un paso adelante. Víctor llegó a París después de la Gran Guerra con una maleta y una sonrisa tímida. Se instaló rápidamente en la ciudad tras leer un artículo sobre el costo de mantener la Torre Eiffel. Fue construida para la Exposición Universal de 1889, pero su mantenimiento era costoso, y algunos no apreciaban su apariencia. Hubo fuertes protestas contra su demolición, a pesar de su popularidad entre los visitantes. Cuando Víctor se enteró de la noticia, pasó días en cafés de la ciudad escuchando conversaciones sobre proyectos municipales. Descubrió que las decisiones burocráticas estaban atrapadas en papeleo y que la ciudad carecía de fondos. Pensó que, si lograba convencer a alguien de que el gobierno de París planeaba desmantelar la Torre Eiffel para venderla como chatarra, podría hacerse rico. Era una idea alocada. El fracaso lo convertiría en objeto de burla, pero el éxito era posible. Víctor consideró la idea durante una noche y se dio cuenta de que, cuanto más ridícula fuera la estafa, más gente podría llegar a creerla. ¿Quién falsificaría la venta del monumento más icónico de Francia? Pensó que necesitaría un alto nivel burocrático, con papeles y sellos falsificados. Los rumores y el secretismo serían sus aliados. Si tenía éxito, desaparecería, rico y legendario. Pasó los siguientes días absorbiendo todos los detalles sobre la Torre Eiffel. Su masa metálica, el mantenimiento del ascensor
y cómo la torre servía tanto para actividades turísticas como para la recepción de radio. Con esta información, podría hablar con autoridad a los compradores potenciales. Se alojó en una lujosa suite del Hotel de Crillon, haciéndose pasar por un alto funcionario para darle más autenticidad a su engaño. Contrató a un grabador para que le hiciera papelería oficial de su ficticio Ministerio de Correos y Telégrafos. Como la Torre Eiffel también era un centro de radio, ese detalle lo pondría en modo oficial. París, por todo su esplendor, también tenía su cuota de empresarios oportunistas. Se rumoraba que un ministro del gobierno estaba buscando discretamente un inversionista privado para un proyecto secreto. La ciudad no quería enfrentar la indignación pública de cancelar la torre, así que esta transacción debía mantenerse en secreto. Todo estaba listo cuando Víctor estaba preparado. Era una cálida tarde de primavera y Víctor se encontraba en un café junto a la Madeleine, revisando una lista de compradores, hombres ambiciosos y codiciosos en la industria del metal. Su informante le había dicho que no se detendrían ante nada para obtener información privilegiada sobre un contrato de la ciudad, sin importar lo sucio que fuera. Respirando profundamente el aroma de los croissants calientes y disfrutando del silencio mientras los parisinos de alta sociedad pasaban, Víctor se llenó de confianza. Podía sentir su victoria casi en sus manos. No era solo un criminal a sus propios ojos, era un artista con un acto mayor que la moral ordinaria. Terminó su café, ocultó sus notas y se puso de pie. La estafa más grande de su vida estaba a punto de comenzar. Víctor empezó enviando invitaciones elegantemente escritas en papelería falsificada del ministerio a media docena de influyentes comerciantes de chatarra. Les pidió su presencia en el prestigioso Hotel de Crillon para una discusión confidencial de gran importancia nacional. La carta era una obra maestra de retórica oficial, salpicada de frases como bajo estricta confidencialidad y bajo supervisión ministerial directa. Cualquiera que la leyera habría creído que venía directamente del escritorio de un alto burócrata. Programó un solo día de entrevistas, reuniéndose con cada comerciante individualmente. Quería que se sintieran seleccionados y privilegiados, reforzando la idea de que la ciudad quería mantener este asunto cuidadosamente en secreto desde el principio. Curiosidad y codicia brillaban en sus ojos cuando, al final, la conversación se desvió hacia la posibilidad de desmantelar la Torre Eiffel. Observó cómo sus expresiones se movían entre la incredulidad, la sorpresa y la excitación. La justificación de Víctor era que las tarifas de mantenimiento se habían vuelto prohibitivas y que ciertos sectores del gobierno sentían que la torre ya no cumplía con su propósito original. A todos ellos les filtró la misma información privilegiada. La ciudad pronto firmaría un acuerdo discreto para vender el metal de la torre. Sin embargo, el rechazo público era una preocupación real. La ciudad planeaba evitar cualquier alboroto al cerrar rápidamente el trato, por lo que la confidencialidad era crucial. Cuando terminó la reunión, cada comerciante estaba completamente cautivado. Víctor les había dejado la impresión de que eran pocos los elegidos para hacer una oferta por esa oportunidad. Su imaginación hizo el trabajo, con fantasías de ganancias asombrosas. Víctor L. era un hombre que prosperaba en el borde de la realidad y la ilusión, tejiendo hábilmente relatos que cautivaban la imaginación de aquellos que caían bajo su hechizo. Sus habilidades como estafador eran inigualables, perfeccionadas a lo largo de años moviéndose de una ciudad a otra,
dejando tras de sí una estela de rumores y medias verdades. Para cuando llegó a París, ya había construido una reputación como un maestro manipulador. Entendía las intrincadas capas del deseo humano, la codicia que podía desatarse con solo insinuar la posibilidad de riqueza, y el poder de una historia cautivadora. La Torre Eiffel, el gigante de hierro que se alzaba sobre la ciudad, era precisamente el tipo de cosa que podía convertirse en el centro de una historia tan absurda que podría ser creíble. París, en la década de 1920, era una ciudad llena de vida, de cambios y de personas deseosas de hacer fortuna. Era el entorno perfecto para que Víctor desplegara su magia. Con los costos de mantenimiento de la torre en aumento y los crecientes rumores sobre su posible desmantelamiento, Víctor vio una oportunidad. Una historia tan audaz que podría ser tanto absurda como creíble. La idea de que el gobierno pudiera vender la Torre Eiffel como chatarra era escandalosa, pero, con la persuasión adecuada, podía presentarse como un proyecto secreto y urgente del gobierno. La primera vez que la vendió fue como si la ciudad de París nunca lo hubiera notado. Manipuló hábilmente los deseos de un empresario codicioso, jugando con sus inseguridades y ambiciones. Su éxito no dejó huella, como si la estafa hubiera simplemente desaparecido en la niebla de la historia de la ciudad. Nadie lo cuestionó, y Víctor se mudó a vivir en lujo, esperando que los susurros se desvanecieran. Pero Víctor no había terminado. No, su ambición ardía aún más, y la idea de vender la Torre Eiffel 2 veces era demasiado deliciosa para resistirla. El riesgo era mayor, pero también lo eran las recompensas. Esta vez perfeccionó su enfoque, apuntando a un grupo de compradores aún más ricos y arriesgados. Adoptó una nueva persona, elaborando cuidadosamente su historia y falsificando nuevos documentos. Esta vez se dirigió a hombres con bolsillos aún más profundos, sabiendo que su codicia y deseo de poder los llevaría a cometer aún mayores errores. El segundo intento, sin embargo, no fue tan fluido. Uno de sus compradores potenciales, un hombre llamado Claude Fourier, era más astuto de lo que Víctor había anticipado. Fourier no solo estaba interesado en el dinero, también le interesaba descubrir la verdad. Por primera vez, Víctor sintió que la presión aumentaba. Tenía que actuar rápido, y en su prisa eligió un camino diferente, uno que finalmente condujo a su caída. Cuando Víctor finalmente intentó escapar una vez más, se encontró acorralado. La ley lo había alcanzado, y ya no era el astuto zorro que había eludido a las autoridades durante tanto tiempo. Su captura fue rápida y silenciosa, y el mundo descubrió que el hombre que había osado vender la Torre Eiffel no una, sino 2 veces, finalmente había sido atrapado. Sin embargo, a pesar de su caída, la historia de Víctor vivió. Se susurraba en cafés ahumados y en rincones oscuros de París. Su audacia, su ambición y su pura osadía lo convirtieron en una leyenda. Y aunque su nombre se desvaneció de la historia del hombre que vendió la Torre Eiffel 2 veces sigue siendo un testamento perdurable del poder de una gran mentira. Y así, la leyenda perdura, un recordatorio de que, a veces, cuanto más grande es la mentira, más dispuestos están los demás a creerla. La historia de Víctor L., el hombre que vendió la Torre Eiffel 2 veces, sigue siendo una de las estafas más audaces y fascinantes de la historia. Es una historia que resalta el poder de la ilusión, el atractivo de la ambición y hasta dónde puede llegar un hombre para dejar su huella en el mundo. Su legado no es uno de vergüenza, sino de un hombre que se atrevió a soñar en grande,
aunque sus sueños estuvieran construidos sobre una mentira. Resplandor, pero la tranquilidad del campo de Pensilvania pronto se vería destrozada por el trueno de la batalla. Este choque no fue meramente otro enfrentamiento en el largo y sangriento conflicto de la Guerra Civil. Fue un punto de inflexión, un momento en el que el destino de la Unión y la Confederación pendía precariamente en la balanza. El general Robert E. Lee, comandante del Ejército Confederado de Virginia del Norte, había fijado su mirada en una audaz invasión del norte. Su ejército, fortalecido por una serie de victorias, marchó hacia Pensilvania con la esperanza de asestar un golpe decisivo que obligara a la Unión a pedir la paz. La estrategia de Lee no solo consistía en la conquista militar, sino en sacudir la resolución del norte, llevar la guerra al suelo de la Unión y, tal vez, influir en las potencias extranjeras para que reconocieran la Confederación. En el lado de la Unión, el general George G. Meade había asumido recientemente el mando del ejército del Potomac. Su tarea era descomunal: detener el avance de Lee y proteger el corazón de la Unión. Los soldados bajo su mando estaban agotados por años de conflicto, pero resolvieron defender su tierra natal y preservar la Unión, que ardía brillantemente. Los dos ejércitos convergieron cerca de la pequeña ciudad de Gettysburg, un lugar de colinas onduladas, tierras agrícolas fértiles y caminos serpenteantes. Era un escenario improbable para una de las batallas más significativas en la historia de Estados Unidos. El primer día, los combates comenzaron al oeste de la ciudad, cuando las fuerzas confederadas se encontraron con la caballería de la Unión. El choque fue feroz y caótico, con ambos bandos luchando por obtener ventaja. Al final del día, los confederados habían empujado a las fuerzas de la Unión hacia la ciudad y hacia las altas colinas al sur, asegurando una ventaja temprana. El segundo día de la batalla amaneció con una tensión palpable en el aire. El ejército de la Unión había establecido una posición defensiva sólida a lo largo de una serie de colinas y crestas conocidas como Cemetery Hill, Culp's Hill y Little Round Top. Lee, confiado en la fuerza de su ejército, lanzó una serie de ataques para romper las líneas de la Unión. Los combates del 2 de julio fueron intensos y sangrientos. En Little Round Top, el coronel de la Unión Joshua Lawrence Chamberlain y el 20º Regimiento de Maine hicieron una defensa heroica del flanco sur de la colina. Superados en número y casi sin munición, Chamberlain ordenó un desesperado ataque con bayonetas que empujó a los confederados hacia atrás y aseguró la posición de la Unión. Fue un momento de extraordinario coraje, uno que más tarde sería recordado como un punto de inflexión en la batalla. En otros lugares, los campos de trigo y los huertos de durazno se convirtieron en campos de batalla, su belleza marcada por la carnicería de la guerra. El aire estaba espeso de humo y los gritos de los soldados heridos. Los soldados de ambos bandos lucharon con feroz determinación, sabiendo que los riesgos eran más altos que nunca. Al final del día, las líneas de la Unión se mantuvieron, pero a un terrible costo. El tercer y último día de la batalla, 3 de julio, trajo el famoso asalto conocido como la Carga de Pickett. Lee, creyendo que un ataque concentrado en el centro de la Unión podría romper sus líneas, ordenó a 12.500 soldados confederados marchar a través de campos abiertos bajo un intenso fuego de artillería de la Unión. La vista de esa carga fue tanto inspiradora como desgarradora. Los soldados confederados avanzaron en filas compactas,
con sus estandartes ondeando y su determinación inquebrantable. Pero los defensores de la Unión, atrincherados en Cemetery Ridge, desataron una devastadora lluvia de fuego de cañón y mosquete. Los campos se convirtieron en un caos, ya que los hombres caían por centenares. A pesar de su valentía, los soldados confederados no pudieron superar las defensas de la Unión. La carga fue rechazada y los campos quedaron llenos de caídos. Cuando el sol se puso el 3 de julio, la batalla de Gettysburg llegó a su fin. Lee, dándose cuenta de que su ejército no podía soportar otro asalto, comenzó la larga retirada de vuelta a Virginia. El ejército de la Unión, aunque agotado y exhausto, había ganado una victoria decisiva. Fue un momento de alivio y triunfo para el norte, un punto de inflexión que cambió el rumbo de la guerra. El costo de la batalla fue asombroso. Más de 50,000 soldados fueron muertos, heridos o desaparecidos. Los campos de Gettysburg, una vez pacíficos y fértiles, ahora estaban marcados por las cicatrices de la guerra. Las familias tanto del norte como del sur lloraron la pérdida de sus seres queridos, sus vidas cambiadas para siempre por el conflicto. En los meses siguientes, Gettysburg se convirtió en un símbolo de sacrificio y resistencia. El 19 de noviembre de 1863, el presidente Abraham Lincoln pronunció el discurso de Gettysburg en la dedicación del Cementerio Nacional de Soldados. Sus palabras, aunque breves, capturaron la esencia de lo que la batalla había llegado a representar. Habló de una nación concebida en la libertad y dedicada a la proposición de que todos los hombres son creados iguales. Recordó al público que los soldados que habían luchado y muerto en Gettysburg lo habían hecho para garantizar que la libertad y la democracia perduraran. La batalla de Gettysburg sigue siendo uno de los eventos más estudiados y recordados en la historia de Estados Unidos. Fue un momento de lucha y sacrificio profundos, un recordatorio de los costos de la guerra y la resistencia del espíritu humano. La valentía de los soldados de ambos bandos, su dedicación a sus causas y el impacto de sus acciones siguen resonando a lo largo del tiempo. Mientras te sumerges en el sueño, deja que la historia de Gettysburg llene tu mente con un sentido de reverencia y reflexión. Imagina la quietud de los campos después de la batalla, el suave viento llevando el recuerdo de aquellos que lucharon y cayeron. Siente el peso de su sacrificio, pero también la esperanza de que su lucha ayudó a moldear un futuro mejor. Las tribus le juraron lealtad. Su habilidad para inspirar, para planificar estrategias y para adaptarse lo diferenciaba de los demás. Era implacable, decidido y centrado en un solo objetivo: unificar las tribus mongolas bajo una misma bandera. En 1206, después de años de batallas, alianzas y brillantez estratégica, Temujin logró su sueño. Fue proclamado Genghis Khan, que significa gobernante universal. Era un título que reflejaba su papel como el unificador de los mongoles, un líder que reunió a las tribus fragmentadas en una fuerza formidable. Pero la visión de Genghis Khan no se detuvo en las fronteras de Mongolia. Él miraba más allá de las estepas, más allá del horizonte. Su ambición era crear un mundo donde su gente pudiera prosperar, donde las divisiones que los habían debilitado durante siglos pudieran ser reemplazadas por un nuevo orden. Sus ejércitos, hábiles jinetes y guerreros feroces, comenzaron a expandir el territorio mongol. Se movían con rapidez, disciplina y precisión, conquistando tierras que antes parecían inalcanzables. Las campañas de Genghis Khan barrieron Asia Central.
Llegaron hasta China y más allá. Su liderazgo estuvo marcado por una combinación de eficiencia implacable y genialidad estratégica. Entendió la importancia de adaptarse a nuevos desafíos, incorporando nuevas tecnologías y aprendiendo de las culturas que encontró. Bajo su gobierno, el imperio mongol se convirtió en un crisol de ideas, comercio y comunicación. Pero Genghis Khan fue más que solo un conquistador. Estableció leyes para dar orden al caos de su imperio en expansión. Su código, conocido como el Yasa, enfatizaba la lealtad, la disciplina y la justicia. Promovió la tolerancia religiosa, reconociendo que la unidad requería respetar las creencias de pueblos diversos. Creó sistemas de comunicación, rutas comerciales e infraestructuras que conectaban las partes más distantes de su imperio. La ruta de la seda, antes peligrosa, floreció bajo la protección mongola, facilitando el intercambio de bienes, ideas y culturas. A medida que respiras profundamente, imagina las vastas estepas mongolas bajo un cielo nocturno lleno de estrellas. La hierba se mueve suavemente con la brisa y el mundo está en silencio, salvo por el suave sonido de los caballos y el crujido lejano de las hogueras. El legado de Genghis Khan se extiende por estas llanuras, un recordatorio de un líder que se atrevió a soñar con la unidad, que enfrentó la dureza de su mundo con un espíritu inquebrantable. Su vida fue un viaje de resistencia, visión y transformación. Transformó la adversidad en fortaleza, el caos en orden y la desunión en un vasto y duradero imperio. Aunque sus métodos fueron feroces, su impacto en el mundo fue profundo. Las conexiones que forjó entre Oriente y Occidente reformaron la historia, dejando un legado que perdura hasta el día de hoy. A medida que te hundes más en la relajación, deja que la historia de Genghis Khan te recuerde el poder de la perseverancia, la fuerza que se encuentra en la unidad y la importancia de la visión. Su vida, llena de desafíos y triunfos, habla del potencial ilimitado dentro de cada uno de nosotros. La capacidad de superar, de liderar y de crear un cambio duradero. Mientras te dejas llevar más profundamente en el abrazo tranquilo del sueño, deja que los ecos del viaje de Genghis Khan guíen suavemente tus pensamientos. Su historia, una de lucha, visión y determinación inquebrantable, es un recordatorio de la fuerza que reside en cada desafío que enfrentamos y el potencial ilimitado que poseemos para forjar nuestros propios destinos. Imagina las interminables estepas mongolas bajo un vasto cielo nocturno, donde las estrellas brillan como diamantes dispersos, iluminando las oscuras llanuras debajo. El viento se mueve suavemente, susurrando historias de antiguas conquistas y unificación, llevando consigo el tenue aroma de las praderas y los fuegos lejanos. Este es el mundo donde Genghis Khan forjó su legado. Un mundo donde la supervivencia era dura, pero el espíritu de resistencia era aún más fuerte. A medida que su imperio se expandió, también lo hizo su influencia. Su conquista se extendió desde las montañas de China hasta los desiertos de Persia, desde las llanuras de Rusia hasta las ciudades del Medio Oriente. Pero más allá de las batallas y las victorias, la mente de Genghis Khan permaneció enfocada en un único objetivo: crear un mundo donde su pueblo pudiera prosperar. No estaba impulsado únicamente por la conquista, sino por el deseo de establecer el orden donde antes había caos, de llevar la unidad a las tierras divididas por disputas interminables. El imperio mongol, bajo su liderazgo, no solo fue vasto, sino interconectado. Las rutas comerciales florecieron bajo su protección, permitiendo que mercaderes, eruditos y viajeros
se movieran más libremente que nunca. Este periodo de estabilidad y seguridad, a menudo denominado Pax Mongolica, permitió que ideas, culturas e innovaciones fluyeran a través de los continentes. El papel, la pólvora y el arte viajaron de este a oeste, mientras que las filosofías, religiones y descubrimientos científicos se difundieron en sentido contrario. Imagina las caravanas moviéndose lentamente a través de la ruta de la seda, sus faroles brillando suavemente en la oscuridad, sus pasos medidos y firmes, el suave tintineo de los bienes y el murmullo de los idiomas que se mezclan. Este era un mundo donde las culturas una vez aisladas comenzaron a conectarse, creando un tapiz de experiencias humanas compartidas. La visión de Genghis Khan de un mundo interconectado sentó las bases para este intercambio, cerrando las brechas entre civilizaciones y abriendo caminos que antes parecían imposibles. Mientras respiras lentamente, imagina la vasta extensión de su imperio, la tierra que se extiende más allá de la vista. Montañas se levantan a lo lejos, ríos esculpen caminos a través de valles fértiles y llanuras abiertas se extienden interminablemente hacia el horizonte. Cada parte de este paisaje, una vez dividido, ahora está unida bajo un gobierno común, un testamento del poder de un propósito compartido. El sueño de Genghis Khan de la unidad se ha convertido en realidad, una realidad moldeada por su voluntad inquebrantable y su brillantez estratégica. Pero incluso a medida que su imperio crecía, Genghis Khan seguía conectado con la sencillez de sus raíces. Vivió una vida cercana a la tierra, rodeado por las personas que lo habían seguido desde el principio. Nunca permitió que el lujo o el exceso lo consumieran. Su fuerza radicaba en su capacidad para entender tanto el camino del guerrero como la carga del líder, para equilibrar la ferocidad de la conquista con la sabiduría del gobierno. A medida que pasaron los años, Genghis Khan continuó guiando a su pueblo. Su visión se extendió más allá de su propia vida. Estableció sistemas de leyes y orden, asegurando que la justicia y la disciplina mantuvieran unido su imperio. Su código, el Yasa, proporcionó estructura y equidad, manteniendo a los líderes más altos responsables. Este compromiso con el orden y la lealtad se convirtió en la columna vertebral del imperio mongol, un legado que perduraría mucho después de su muerte en 1227. El viaje de Genghis Khan llegó a su fin durante una campaña militar. Su cuerpo fue regresado a la tierra que había conocido desde su niñez. Su lugar de enterramiento sigue siendo un misterio, oculto en algún lugar de las vastas estepas, un secreto guardado celosamente por aquellos que lo reverenciaban. Pero, aunque su presencia física se desvaneció, su legado continuó dando forma al mundo. Sus descendientes llevaron adelante su visión, expandiendo el imperio y consolidando su lugar en la historia. Mientras respiras profundamente, siente el poder tranquilo de la historia de Genghis Khan resonando en ti. Su vida nos enseña que, incluso frente a desafíos inimaginables, un espíritu determinado puede superar. Una visión clara puede unificar, y la resistencia puede moldear el curso de la historia. Él transformó sus dificultades en fortaleza, sus luchas en propósito y sus sueños en realidad. Imagina las estepas una vez más, ahora tranquilas bajo el vasto cielo nocturno. Las estrellas continúan su silenciosa vigilancia. El viento lleva consigo una sensación de intemporalidad, y la tierra se extiende en un tranquilo silencio. El mundo descansa, igual que tú lo haces ahora, abrazando la quietud que sigue a la tormenta, la calma que llega después de un viaje bien recorrido. La división,
La esperanza y la determinación pudieron resistir mientras la guerra pasaba de las marchas esperanzadoras de sus primeros días a la sombría realidad de un conflicto prolongado. Las batallas se volvieron más grandes, sangrientas y devastadoras de lo que cualquiera hubiera podido imaginar. Nombres como Antietam, Gettysburg y Vicksburg quedaron grabados en la memoria colectiva de una nación cambiada para siempre por los horrores de la guerra. En septiembre de 1862 se libró la batalla de Antietam en Maryland. Fue un solo día de carnicería inimaginable. Los soldados chocaron en campos de maíz y a lo largo de caminos serpenteantes, con disparos de cañón y mosquetes atravesando el aire. Al final del día, más de 22,000 hombres estaban muertos, heridos o desaparecidos. El suelo estaba empapado de sangre y la magnitud de las pérdidas dejó una marca indeleble en aquellos que sobrevivieron. Pero de esta tragedia surgió un punto de inflexión. El presidente Lincoln utilizó la victoria estratégica de la Unión en Antietam para anunciar la proclamación de emancipación, redefiniendo la guerra como una lucha no solo para preservar la Unión, sino para acabar con la esclavitud. Luego llegó Gettysburg, la batalla vista a menudo como el punto de inflexión de la guerra. Durante 3 días, en julio de 1863, las fuerzas de la Unión y la Confederación se enfrentaron en las colinas y campos de Pensilvania. Las apuestas eran enormes y la lucha implacable. El tercer día, el general confederado Robert E. Lee ordenó un audaz asalto conocido como la Carga de Pickett. Miles de soldados confederados marcharon a través de un campo abierto bajo el fuego implacable de la Unión. El asalto fracasó, dejando al ejército confederado maltrecho y en retirada. Gettysburg marcó el comienzo del fin para la Confederación, pero el costo fue aterrador. Más de 50,000 bajas en solo 3 días. Más al sur, el ejército de la Unión logró otra victoria crítica en Vicksburg, Mississippi, asegurando el control del río Mississippi. La campaña fue agotadora, con los soldados soportando calor abrasante, constantes escaramuzas y las dificultades de la guerra de asedio. Cuando Vicksburg cayó el 4 de julio de 1863, la Confederación quedó efectivamente dividida en dos, un golpe devastador para su causa. Estas batallas revelaron el peso total de la guerra civil, no solo en números, sino en el profundo costo humano. Las familias lamentaron la pérdida de padres, hermanos e hijos. Los soldados llevaron las cicatrices de la batalla, tanto físicas como emocionales. El campo estaba cubierto con los restos de la guerra, cañones rotos, banderas desgarradas y campos que antes cultivaban cosechas, ahora llenos de tumbas sin marcar. Mientras reflexionas sobre estos momentos, deja que tus pensamientos reposen suavemente sobre el coraje de aquellos que vivieron estas batallas. Imagina el silencio después de la tormenta, los campos quedándose en calma, el sol poniéndose sobre las colinas y las largas sombras extendiéndose por la tierra. Deja que esta imagen de quietud y resiliencia traiga un sentido de calma a tus propios pensamientos, recordándote que incluso en los tiempos más oscuros siempre hay un camino hacia la curación. Mientras la guerra civil seguía en los campos de batalla, las vidas de aquellos que permanecieron en casa fueron transformadas de maneras igualmente profundas. Las familias fueron desgarradas, las comunidades remodeladas y la vida cotidiana se convirtió en un constante acto de equilibrio entre la esperanza y la dificultad. En el norte, la industria floreció mientras las fábricas cambiaban su enfoque para producir armas,
uniformes y suministros para el ejército de la Unión. Las mujeres asumieron roles que nunca imaginaron, trabajando en fábricas, gestionando granjas y sirviendo como enfermeras. Clara Barton, quien más tarde fundaría la Cruz Roja Americana, se convirtió en un símbolo de esta era, cuidando incansablemente a los soldados heridos y ganándose el apodo de El Ángel del Campo de Batalla. Pero incluso cuando el esfuerzo bélico creó nuevas oportunidades, también trajo dolor, con las familias esperando ansiosamente noticias del frente. En el sur, la guerra trajo devastación. Ciudades como Atlanta y Richmond se transformaron en centros de actividad militar confederada. Pero a medida que avanzaban las fuerzas de la Unión, dejaban a su paso una estela de destrucción. Los campos que antes cultivaban algodón y tabaco ahora quedaban baldíos o quemados. Con tantos hombres ausentes luchando, las mujeres y los niños se quedaron para manejar las granjas, a menudo sin los recursos que necesitaban. Las escaseces de alimentos se hicieron comunes, y la moneda confederada perdió rápidamente su valor, sumiendo a las familias en la pobreza. Ambos bandos experimentaron el vacío emocional de la guerra. Las cartas se convirtieron en un salvavidas, ofreciendo vislumbres de amor, preocupación y resiliencia. Los soldados escribían sobre las dificultades que enfrentaban, mientras sus familias respondían con palabras de aliento y anhelo. Estas cartas llevaban el peso de relaciones enteras, conectando vidas separadas por cientos de millas. Además de las luchas físicas y emocionales, la guerra también trajo preguntas de identidad y propósito. Las personas esclavizadas en el sur comenzaron a aprovechar las oportunidades de libertad a medida que las fuerzas de la Unión avanzaban. Algunos escaparon hacia el norte, mientras que otros se unieron al ejército de la Unión, luchando por su propia liberación y la promesa de una nueva vida. La proclamación de emancipación, anunciada en 1862, dio a sus esfuerzos una voz poderosa, transformando la guerra en una lucha no solo por la unidad, sino por la justicia. En medio de todo este caos, las comunidades encontraron momentos de consuelo. Las iglesias se convirtieron en lugares de reunión y oración, ofreciendo consuelo a aquellos que habían perdido tanto. La música también se convirtió en una fuente de fuerza. Himnos patrióticos, baladas tristes y espirituales llenaban el aire, reflejando las esperanzas y temores de una nación en guerra. Al reflexionar sobre el frente interno, permítete sentir el peso de estos actos silenciosos de resiliencia. Imagina a una madre cosiendo a la luz de las velas, sus puntadas firmes, aunque su corazón se quiebra de preocupación, o un alma leyendo una carta de casa, encontrando fuerza en las palabras de amor y esperanza. Deja que estos momentos de humanidad te recuerden el poder perdurable de la conexión, incluso frente a desafíos inmensos. Para 1864, la guerra civil había entrado en su cuarto año. La esperanza de una resolución rápida se había desvanecido, reemplazada por la sombría realidad de una guerra que parecía no tener fin. Pero la momentum comenzaba a cambiar. La Unión, bajo un liderazgo nuevo y determinado, lanzó una serie de campañas que llevarían la guerra a su fin, aunque no sin un sacrificio inmenso. El general Ulysses S. Grant había ascendido al mando de las fuerzas de la Unión, trayendo consigo una estrategia implacable de guerra total. A diferencia de sus predecesores, Grant estaba dispuesto a enfrentarse directamente a los ejércitos confederados, sabiendo que los recursos y los números superiores de la Unión eventualmente los desgastarían.
Su campaña de Overland en Virginia fue brutal, con batallas como el Wilderness y Cold Harbor, dejando decenas de miles de muertos. Pero Grant siguió adelante, ganándose el apodo de rendición incondicional por su determinación inquebrantable.